Hola, muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y quiero que continuemos con el estudio de Apocalipsis 14 del versículo 6 en adelante, donde estudiamos que hay un ángel que está predicando el Evangelio eterno. Y cuando empezamos nuestros videos, empezamos diciendo que esto era un mensaje de amor, un mensaje de obediencia y un mensaje de advertencia. Entonces, ahora vamos a ver el mensaje de obediencia. Vamos a leer entonces en Apocalipsis 14 y nos vamos a concentrar en el versículo 7. Pero antes de empezar nuestro estudio, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia. Inclinemos nuestros rostros. Bendito y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de estar con vida en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra, Señor. En esta hora queremos que tu Espíritu nos acompañe, Señor, para el estudio de este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que leamos Apocalipsis 14 y leamos el versículo 6 para tener un poco del contexto del Evangelio eterno. Entonces dice así: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En los videos anteriores estudiamos este Evangelio eterno que ya Jesús lo había profetizado en Mateo 24 y el versículo 15, donde dice que sería predicado este evangelio a todo el mundo. Y entonces este es el cumplimiento de esta profecía de Jesús para que venga el fin, la predicación del evangelio. Entonces en el versículo 7 nosotros encontramos la obediencia. En el capítulo 14, versículo 6, vemos el evangelio, el amor. El amor. Ahora, en el versículo 7, nosotros vamos a ver la obediencia. Y dice: si decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después que Dios presenta el sacrificio de Cristo por amor a la humanidad, ahora da aquí un mandato. Dice, temed a Dios y dadle gloria. Estas palabras están en imperativo, lo que nos indica que es una orden que nos están dando para que seamos obedientes. Ahora, ¿qué significa temed a Dios y darle gloria? Pues vamos a utilizar la misma palabra de Dios para que nos diga qué es temed a Dios. Temed a Dios y cómo entonces le damos gloria a Dios. Estas dos palabras están relacionadas, por eso dice temed a Dios y darle gloria. Y vamos a ver la razón entonces de este mandato de temer y darle gloria. Y quiero que me acompañe al Salmo 111 y el versículo 10. Salmo 111 y el versículo 10. Salmo 111 y el versículo 10 nos dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, aquí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero todavía no sabemos qué es el temor a Jehová. El Salmo 112 y el versículo 1 también dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, vemos también que los que temen a Dios son bienaventurados. Vamos a ir al Salmo 103 y vamos a leer el versículo 17 y 18 para que nosotros tengamos una idea de quiénes son entonces, quiénes son los que temen a Dios. Dice aquí: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces ahora nos va a decir sobre quién es que está la misericordia de Dios. Dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces la misma Biblia nos dice a nosotros
que los que guardan su pacto y los que guardan sus mandamientos son aquellos entonces que temen a Dios. Los que guardan los mandamientos y su pacto. Estos son los que temen a Dios. Ahora, habló Dios de cómo podemos aprender a temerle. Claro, vamos a ir entonces al libro de Deuteronomio y vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 5, 5 y 6, y después vamos a leer el versículo 10 y el versículo 13. Entonces dice aquí, Moisés hablándole al pueblo dice, Deuteronomio 4 y el versículo 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlo, pues, y ponedlo por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, Dios le habló a Moisés y Moisés le dice al pueblo que guardara los estatutos que el Señor le había dado y que eso iba a ser su sabiduría. Y ya leímos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, al poner en práctica la palabra de Dios, entonces eso nos va a hacer a nosotros sabios. El versículo 10 de Deuteronomio 4 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Entonces, las palabras que Dios le dijo al pueblo en Horeb era para que aprendieran a temerle a Dios, aprenderle a Dios. Entonces, ¿qué fue entonces lo que Dios le enseñó a ellos? Vamos a leer el versículo 13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Bueno, entonces nosotros hemos visto que en los Salmos dice que el que teme a Dios es sabio. También nos dice que la misericordia de Dios está sobre los que le temen. Y hemos visto ahora que Dios le da su pacto para que aprendan a temerle. Y dice que este pacto son los 10 mandamientos y que lo escribió en 2 tablas de piedra. Ahora yo quiero que nosotros vayamos a Deuteronomio 13 y el versículo 4 para que nosotros tengamos una idea de algo. Dice aquí en el versículo 4 del capítulo 13 de Deuteronomio, a Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Mayormente, cuando encontramos el temor a Dios, siempre va acompañado de los mandamientos de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Entonces, temer a Dios es que guardar los mandamientos, serle obediente a Dios. Dice el Proverbio 28:14, Proverbio 28:14, el versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Si nosotros endurecemos nuestro corazón para no temerle a Dios, para no obedecer sus mandamientos, entonces dice aquí que caerá en el mal. Proverbio 13 y el versículo 13. Proverbio 13 y el versículo 13. Recordemos que los proverbios son mensajes de sabiduría. Proverbio 13 y el versículo 13 dice, el que menosprecia el precepto se perderá. El que teme el mandamiento será recompensado. Bueno, entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que el temor a Dios está en guardar sus mandamientos.
Ahora yo quiero que nosotros veamos un ejemplo muy conocido de cómo le llamó Dios a Abraham. Le llamó temeroso de Dios. Porque vamos a ir a Génesis 22:12. Génesis 22:12. Y vamos a ver, dice aquí, el versículo 12 dice, el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, Abraham obedeció un mandato muy difícil que para nosotros sería, o es para cualquier padre, sacrificar a un hijo. Pero Abraham no rehusó obedecer la palabra de Dios. Entonces, al obedecer la palabra de Dios, dice aquí entonces que ya Dios sabe aquí que es temeroso de Dios. Dice, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Jesucristo, nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Ahora, nosotros, si somos llamados cristianos, es porque debemos seguir los pasos de Cristo. Entonces yo quiero que nosotros vayamos a Juan y veamos el capítulo 14 y 21. A ver qué nos dice el mismo Señor Jesucristo. Juan 14 y el versículo 21. Juan 14, 21 dice, el Señor Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús se va a manifestar aquí a los que le aman y guardan sus mandamientos. En Juan 15 y el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, los mandamientos del Señor Jesucristo son los mismos mandamientos del Padre. Entonces, Él mismo fue que dio los mandamientos. Dice aquí, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús mismo declara que Él guardó los mandamientos, que Él guardó los mandamientos. Ahora, ¿está relacionado guardar los mandamientos de Dios con darle gloria? Que es el mandato que da el ángel en Apocalipsis 14:7, dice, temed a Dios y darle gloria. Vamos a darnos cuenta que cuando guardamos los mandamientos de Dios, entonces le damos gloria a Dios. Y vamos a ver varios ejemplos en los cuales cuando la persona desobedece estos mandamientos, no le dan la gloria a Dios. Cuando no obedecen la palabra de Dios, no le dan la gloria a Dios. Y quiero que me acompañen entonces a Josué, el capítulo 7, Josué 7, y leamos el versículo 11. Josué 7, para que veamos aquí la historia de un personaje. Josué, capítulo 7, y en el versículo 11, quiero que leamos en el 10 para que veamos la respuesta de Dios. Dice, Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Entonces el versículo 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dice aquí que Israel ha pecado. Fue un hombre aquí que quien hizo este acto de violar el pacto de Dios. Y entonces Jesús dijo, Dios aquí dice que han quebrantado mi pacto. Ya vimos que el pacto de Dios fue el que dio allá en el Sinaí, que escribió en 2 tablas los 10 mandamientos. Dice, y le di mi pacto, ¿verdad? Entonces el pacto fue violado. Fíjense ahora en el versículo 19 lo que le dice Josué a Acán. Acán fue quien cuando entraron a Jericó tomó algo del anatema.
Y dice aquí, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Quiere decir que Acán, cuando robó, violó el pacto de Dios, porque en los 10 mandamientos dice, no robarás. Pero también dice que ha mentido. El versículo 11 dice que ha mentido. También es una violación de uno de los mandamientos de Dios. Y entonces Josué le dice que le dé gloria a Jehová. Entonces Acán, miren lo que dice Acán. Acá en el versículo 20 dice, Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Y entonces le está contando. Ahora, dice, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Ahora Acán le declara lo que pasó. Y yo veo aquí que Acán cometió el mismo pecado que Eva empezó. Dice que lo cual codicié y tomé. Eva, cuando fue engañado por la serpiente, también codició, vio que el árbol era bueno, lo codició y lo tomó. Es lo mismo, vio, lo codició y lo tomó. Eso mismo hizo Acán. ¿Qué hizo? Violó la ley de Dios, violó el pacto de Dios. Quiero que veamos otro ejemplo en Esdras capítulo 10 y versículo 11. Esdras Esdras 10 y el versículo 11. Dice aquí, voy a leer el versículo 10. Dice, entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Vemos el pecado, siempre mencionado el pecado. Entonces, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Entonces, ahora Esdras le dice que le den gloria a Jehová, que le den, dad gloria a Jehová, Dios de vuestro Padre, hace que su voluntad. Entonces, cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? Le damos gloria a Dios. ¿Y qué es el pecado? Leímos en estudios anteriores que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando transgredimos, pecamos. Cuando pecamos, entonces no le damos gloria a Dios, porque no estamos haciendo su voluntad. Entonces, vamos a ir a Jeremías 15. Jeremías 15. Vamos a ver otro ejemplo. Jeremías 15. Y vamos a ver el versículo 19. Jeremías 15, versículo 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separa lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué este versículo de tú no convertirte a ellos? Bueno, vimos que en Esdras el pueblo se había juntado con mujeres extranjeras. Estas mujeres extranjeras no conocían a Dios. ¿Qué podían hacer? Hacer que ellos, en vez de convertirlo a los extranjeros, a Dios, entonces lo que hacían era que los extranjeros desviaban al pueblo y ellos se convertían a ellos. Entonces Dios aquí le da el consejo, no que se convierta tú a ellos, sino ellos a ti. Entonces, vamos a Juan 1, y vamos a ver el versículo 14. Juan 1 y el versículo 14, y vamos a darnos cuenta de algo, de Jesús. ¿Qué dice Juan de Jesús? Juan 1 y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
¿Por qué Juan dice aquí que vimos su gloria? Bueno, nosotros habíamos leído en el mismo libro de Juan que Jesús había guardado los mandamientos de Dios. Entonces, ¿Cristo fue obediente? Vamos a ir a Filipenses. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 8. La obediencia a, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, es lo que nos permite a nosotros ver la gloria de Dios. Entonces, Filipenses 2 y el versículo 8 dice así: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo es la mayor evidencia de la obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Entonces, cuando hacemos la voluntad del Padre, mostramos su gloria. Mostramos su gloria. ¿Cómo más podemos obedecer? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Y vamos a ver el versículo 19. 1 Corintios 6, el versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios también? Con el cuidado de nuestro cuerpo. Con el cuidado de nuestro cuerpo. Ahora, en 1 Corintios 10:31, el apóstol dice, 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo trabajo, alimentación, conversación, cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué este ángel da este mandato? Temed a Dios y darle gloria. Fíjense que en el mismo versículo 7 de Apocalipsis 14, ¿por qué da este mandato de obediencia? Miren que dice el versículo, dice, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué debemos temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. La razón de este mandato de obediencia es porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué va a pasar en este juicio? Vamos a ir a Santiago. Vamos a ver algo en Santiago 2. Santiago. Y vamos a ver el capítulo 2. El versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, la ordenanza que da este ángel en la predicación del Evangelio eterno es temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y Santiago dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y la ley de la libertad son los 10 mandamientos, que es el pacto de Dios. El pacto de Dios. Entonces, por eso es que este ángel da, después de dar el mensaje de amor de la muerte de Cristo para salvarnos, ahora manda a obedecer. ¿A obedecer qué? Los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado y vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, esta ley será la norma en la cual nos van a medir a nosotros. Por eso el Señor decía, dice en su palabra, que pagará según sus obras. Según sus obras será la paga. No según la fe. Según sus obras será la paga. Y quiero que veamos qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. ¿Por qué razón?
¿Por qué razón este ángel da este mandato de obediencia? Mateo 7, y vamos a leer el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero yo estuve buscando en otras versiones. Me gusta comparar versiones. ¿Por qué? Porque en las traducciones son interpretaciones. Entonces es bueno siempre buscar una, una traducción diferente para ver qué más claro el texto. La palabra que se utiliza aquí para hacedores de maldad es la misma palabra que utiliza Juan para decir que el pecado es la transgresión de la ley. La palabra anomía. Entonces, yo busqué en otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, en el versículo 22 en adelante voy a leer, dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. El 23 dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, aquellos que transgreden la ley de Dios, porque tal vez han escuchado, le han enseñado que la ley ha sido clavada en la cruz, son aquellos que el Señor entonces le va a decir, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, porque ahora estamos bajo la gracia, no debemos ser obedientes, no, debemos ser obedientes a la palabra de Dios por amor, dijo el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre ha habido un mandato de obediencia. Juan 16:2. Juan 16:2. ¿Qué nos dice? Juan 16:2. Dice aquí, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Muchas personas, sinceramente, pueden predicar en contra de los mandamientos de Dios y pensar que están sirviendo a Dios, pero están equivocados. ¿Por qué? Porque cuando servimos a Dios le somos obedientes a Él. No podemos nosotros tener un Señor, un jefe, y somos siervos de Él, pero cuando Él nos manda a hacer algo no lo hacemos. Entonces somos desobedientes a las órdenes. Eso es por ejemplo. Ahora, yo quiero que veamos 2 Tesalonicenses 2, para ir concluyendo. 2 Tesalonicenses 2. Aquí el apóstol está hablando del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9 y 10. 2, 9 y 10 dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios, aunque veamos milagros por ahí. Porque Eva, lo primero que la confundió, que le engañó, fue el milagro. Una serpiente hablando, donde los animales no hablan. ¿Hubo un milagro en el Edén? Claro, la serpiente, Satanás utilizó la serpiente como medium para engañar a Eva. Entonces, porque haya milagros poderosos, no debemos creer si es contrario. Vamos a ver que esa enseñanza aquí, en Deuteronomio, nosotros la encontramos. Deuteronomio, y el Señor da la advertencia, Deuteronomio 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 para que nosotros veamos que esa advertencia ya Dios la había dado. No solamente que Satanás hace milagros, miren lo que dice. ¿Y qué debe hacer la persona? Miren, dice aquí, Deuteronomio 13, cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueño y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos, que es una violación de uno de los mandamientos de Dios,
que tú no conoces y sirvámoslo. No escucharás la palabra de tal profeta ni de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis. Guardaréis que sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueño deberá morir, por cuanto aconsejó que la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por la cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras. Así apartarás el mal de medio de ti. Entonces, el Señor había aconsejado que aunque se hicieran milagros y soñaban y le decía y se cumplía esto, pero le decía que se apartara, que sirvieran a otros dioses, o sea, violar uno de sus mandamientos. El Señor dice, no vas a ir detrás de esto, aunque se cumpla la señal, porque te está mandando a ser rebelde contra Dios. Entonces, el consejo es sin medida, es un consejo que Dios da, de que le obedezcamos. Si alguien te está diciendo a ti, no guardes uno de los mandamientos, el Señor da aquí la respuesta. Ah, milagro aquí, pero te dice que te apartes de los mandamientos de Dios, que te está mandando Él a ser rebelde contra Dios, que ya te mandó por un camino. Y el camino nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué milagros? Fíjense lo que dice Hechos 5. Vamos a ver Hechos 5, ¿qué dice? Podemos ver milagros. Ah, el Espíritu Santo está aquí porque hay milagros, hay manifestación y esto. Pues miren que dice Hechos 5 y el versículo 32. Hechos 5 y el versículo 32 dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? A los que lo obedecen. Dios le da su Espíritu Santo a los que lo obedecen. Si alguien no está obedeciendo a Dios, puede hacer cualquier milagro, caminar sobre el agua, sanar personas, pero dice aquí que Dios le da su Espíritu a los que lo obedecen. Dice aquí, a los que lo obedecen. Y el versículo 29, Pedro dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hombres nos están mandando con una idea de desobedecer a Dios. No, dice aquí, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para concluir, este sermón quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 12 y leamos el versículo 13 y 14, porque esta es la conclusión de por qué el ángel hace el mandato: temed a Dios y darle gloria. El fin de todo el discurso que han oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, pues juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces, la orden del ángel en el Evangelio eterno es: teme a Dios y darle gloria. Vimos entonces que temed a Dios, guardar sus mandamientos, y cuando guardamos sus mandamientos le damos la gloria a Dios. Este es el fin del discurso. Espero que este estudio te haya servido para conocimiento de la palabra de Dios y para que ahora en este Evangelio eterno que se está predicando a toda nación, tribu, lengua, para que venga el Señor Jesucristo a rescatar a su pueblo, entonces nosotros pongamos en práctica este mandato. Porque la hora de su juicio ha llegado, debemos temer a Dios y darle gloria. En el próximo video estaremos estudiando entonces la hora del juicio. ¿Tenía Dios una hora para que el juicio llegara? Lo veremos más adelante. Que el Señor te bendiga y te dé muchas bendiciones. Comparte este video para que otra persona aprenda también a temer a Dios y darle gloria. Muchas bendiciones.